Hola, ¿qué tal? Soy el arquitecto Rafael Gor. En esta videoclase vamos a abordar el tema de la escala. Antes de entrar en el tema específico, vamos a visitar una página de la empresa Nikon que nos permite movernos entre el nanomundo y el universo. Es interesante porque, como dice la página, se pueden ver los tamaños relativos de los objetos conocidos en nuestro universo dispuestos en una sola escala y comprender los tamaños de las cosas que no se pueden comparar una al lado de la otra en el mundo real. Inicia con una persona como referencia y se puede navegar hacia objetos más pequeños o más grandes. Las siluetas se presentan sobre una grilla de cuadrados que va cambiando su unidad de medida de 10 en 10, empezando por el metro. Vamos a navegar hacia objetos más grandes. En la grilla de 100 metros podemos reconocer las siluetas de la pirámide de Giza o del Arco del Triunfo, y más allá, cuando la grilla representa 10 billones de kilómetros, aparece nuestro sistema solar. Y mucho más allá, cuando la grilla mide cientos de miles de años luz, vemos la Vía Láctea, la galaxia de la que formamos parte, que alberga unas 200 millones de estrellas, entre ellas nuestro Sol. La palabra escala tiene numerosas acepciones en diversas disciplinas. Probablemente estén familiarizados con su uso en nuestra facultad en referencia a cuando dibujan o imprimen un plano. En la foto vemos un grupo de estudiantes durante el cursado de Morfología 1 representando un plano de proyecto en su tamaño real. Como saben, existen dificultades prácticas para representar una obra de arquitectura y su entorno de esta manera. Por estas dificultades, para dibujar planos como el que estamos viendo, recurrimos a la escala de representación o escala gráfica, que indica la relación de medidas entre el modelo real y el representado. A lo largo de la carrera, van a seguir usando la escala gráfica, cuando dibujen o cuando hagan maquetas. Ahora vamos a avanzar con la interpretación de la palabra escala en la forma arquitectónica y sus espacios. En morfología, el concepto de escala está emparentado con el de proporción, porque ambos se refieren a las medidas de las cosas, pero de distinta forma. La proporción es una variable geométrica referida a las relaciones entre las medidas de la forma. Por ejemplo, en este prisma, las relaciones entre el largo, el ancho y el alto definen sus proporciones. En cambio, en la escala, para esa misma forma, lo que importa es cómo percibimos su tamaño en relación a con qué la comparemos. En estas imágenes apreciamos distintos tamaños posibles del prisma, comparándolo con la referencia más conocida, el tamaño de una persona. Por eso, en nuestra materia abordamos la escala desde la dimensión perceptual, como se representa en este diagrama de contenidos. Decimos que la escala es el modo en que percibimos el tamaño relativo de la forma arquitectónica, considerando envolvente y espacio, en comparación con una referencia. Podemos comparar con nuestra imagen mental del tamaño habitual o esperable de algo, podemos comparar con elementos de su entorno inmediato. Otra posibilidad es la comparación con elementos arquitectónicos propios del edificio que tengan tamaños conocidos, o por supuesto, podemos comparar con las personas, y en ese caso estamos hablando de la escala humana. La percepción de la escala es un fenómeno
muy complejo, ya que involucra todas estas relatividades dimensionales de forma simultánea. Sin la presencia de otra referencia, en este caso no podríamos estimar el tamaño del prisma que estamos viendo. Al estar mediada siempre por comparaciones, la escala no puede ser absoluta ni autónoma. A diferencia de la proporción, en esta mirada de la escala desde lo perceptual, no podemos representarla con números. Como es un fenómeno muy complejo, durante la clase vamos a recurrir a variadas asociaciones y ejemplos. Existe un relato en la mitología griega que cuenta que el dios Zeus tuvo a su hijo Heracles, fruto de una infiel y engañosa relación con una mortal. Para que este hijo semidios pudiera ser inmortal, debía ser amamantado por la diosa Hera, la esposa de Zeus. Existen varias versiones sobre cómo intentan engañar a Hera, pero todas finalizan en que ella, al advertir la trampa, retira bruscamente al pecho del bebé y salpica gotas de leche sobre el manto oscuro del cielo. Y todas esas gotas terminan formando la Vía Láctea, el camino de leche al Olimpo. La historia, en definitiva, es una especie de anécdota doméstica y con ella lo inconmensurable se acercaba a las dimensiones terrenales. El nacimiento de la Vía Láctea, con sus 100.000 años luz de diámetro y sus cientos de millones de estrellas, se reducían a una historia más cercana y natural para poder asimilar lo extraordinario. En arquitectura, la escala es un valor comparativo para que los tamaños en los edificios y sus espacios sean más comprensibles para las personas. Brinda un medio de aproximación a sensaciones básicas y esenciales acerca del modo en que los tamaños de las cosas encajan entre ellas, con el entorno y con quienes las observan o recorren. Como ejemplo, vamos a ver algunos de los edificios de Oscar Niemeyer en la ciudad de Brasilia. Todos ellos comparten algunos rasgos, como la ausencia de familiaridad en sus formas abstractas o la imponencia en sus dimensiones. Además, todos adoptan la blancura como expresión superficial. Se evitan voluntariamente las referencias que puedan revelar una escala específica y desde la distancia es difícil establecer sus dimensiones reales. Cuando nos aproximamos, aparecen algunas estatuas con perfil de figura humana, como los guerreros, los evangelistas en la explanada de la catedral o las bañistas sobre el espejo de agua. Niemeyer incorporó estas figuras intentando atenuar el agobio que puede producir en el visitante la monumentalidad de los edificios y creando una ilusión de mayor domesticidad. En realidad, las estatuas tampoco tienen tamaño humano, sino que van de los 4 a los 8 metros de altura. Esto crea una lectura ambigua de las dimensiones que mantiene la sorpresa por los tamaños poco habituales y a la vez las estatuas actúan como un patrón intermedio que va graduando los saltos de escala. Ya dijimos que por ser un fenómeno perceptual, la escala no puede medirse en forma objetiva, ya que influyen todas las condicionantes perceptuales que hacen que cada persona interprete la realidad de forma similar, pero diferente. Si vemos este póster, sin tener una referencia clara, podemos interpretarlo como un futuro crecimiento urbano en una vista satelital o como una hoja seca que nos advierte sobre procesos de desertificación que
en este caso justamente es el motivo real del afiche. En la mayoría de las situaciones, el sentido que más interviene es la vista, y por eso es un tema importante la distancia de observación. Como ejemplo, vamos a usar el blog de la Facultad de Arquitectura. Dependiendo de nuestra distancia al edificio, lo que abarque nuestro campo visual nos va a permitir que comparemos tamaños con distintas referencias. Desde más lejos podemos ver no solo el blog, sino otros edificios, las galerías, los espacios exteriores. A esta distancia, el color es la principal variable que nos permite diferenciar los materiales. Más cerca, cuando nuestro campo visual solo abarca parcialmente al edificio, podemos comparar los tamaños con otras partes del edificio que a esta distancia apreciamos con mayor detalle. Aproximándonos más cerca aún, hasta llegar al contacto, empieza a intervenir también el tacto, el olfato y el oído. La materialidad se revela con la máxima fidelidad perceptible y las comparaciones se referencian a nuestra persona. Al final de la clase tienen el enlace para ver un video corto realizado por estudiantes con más información sobre el blog. Decimos que nuestra experiencia dimensional del mundo se basa en el conocimiento de los tamaños de los seres y de los objetos en relación con nosotros mismos. No existe algo grande o pequeño en sentido absoluto, sino en relación a nuestra propia percepción y conocimiento. Salvo que exista otro algo con que comparar, supondremos que las cosas tienen las medidas habituales con que las conocemos. Por ejemplo, la mujer en la cama es una escultura hiperrealista, pero no sospecharíamos su tamaño real hasta no verla con una persona al lado. Dijimos anteriormente que una estimación del tamaño relativo de algo puede surgir por comparación con nuestra imagen mental del tamaño habitual que debería tener. Es por ello que consideramos fuera de escala a un objeto o un espacio que no guarda una relación de tamaño coherente con esa imagen mental, ya sea por exceso o por escasez. La diferenciación respecto al tamaño habitual de las cosas también puede ser un recurso expresivo, como en el caso de esta escultura de un serrucho que se transforma por su escala en una referencia urbana. Volviendo a la arquitectura, ante la ausencia de elementos de referencia conocidos, puede perderse un poco la escala de un edificio. Esto no está mal ni bien, simplemente puede ser una forma de expresarse. El ejemplo que estamos viendo es el primer edificio de la arquitecta Zaha Hadid y tiene un total correlato con sus expresiones pictóricas de ese entonces, con su forma de expresión con formas abstractas y ángulos agudos. En esta foto del edificio nos resulta bastante difícil estimar su tamaño. En cambio, en esta otra imagen, la presencia de vehículos y sobre todo de personas nos aporta referencias de escala para su entendimiento. Como dato extra, nada que ver con la escala, les comento que la arquitecta Zaha Hadid fue la primera mujer en ganar el premio Pritzker de arquitectura en 2003. Cuando nos referimos al tamaño relativo comparado con el entorno, la escala resulta de comparar un edificio con lo que lo rodea. En un entorno natural pueden estar presentes elementos geográficos, vegetación, puentes.
En un entorno urbano, en cambio, las referencias serán los edificios cercanos, el ancho de las calles o las plazas. En esta histórica cuadra, frente a Plaza Independencia, sobre calle San Martín, tenemos una percepción de mayor o menor tamaño de cada edificio en relación a sus vecinos. También entra en juego el contexto temporal, ya que el entorno puede cambiar y también la relación de tamaños relativos dependiendo de cómo evoluciona la ciudad. En este caso de la ex Casa Caínzo, también frente a la Plaza Independencia, cuán diferente se habrá percibido su tamaño antes de la construcción de los edificios vecinos actuales. Como habíamos mencionado, para poder comparar con el entorno tenemos que visualizar el edificio desde cierta distancia, y esto hace más inexacta la percepción del tamaño real, aunque también influye el punto de vista. La relación de tamaños, por ejemplo, entre la catedral y el edificio que está a su izquierda en esta foto, cambia si la vemos desde el oeste. Por la perspectiva, lo que está más cerca se percibe más grande. También es distinta la percepción del tamaño del edificio cuando desde otra ubicación la comparación se hace con la superficie plana de la plaza. Otra posible referencia de la escala es la relación de tamaño entre un edificio y los elementos arquitectónicos que le pertenecen y son de medidas conocidas. Puede referirse a la modulación visual obtenida por el uso de materiales conocidos, como en este caso la mampostería de ladrillos. Junto a los materiales, otra referencia posible son los elementos arquitectónicos usuales, como aberturas, escaleras o barandas en esta foto. Cuando no hay elementos de tamaños conocidos o los mismos son ambiguos, las personas en el edificio pueden ser la única referencia para comparar y percibir el tamaño relativo del edificio. Como diseñadores, el conocimiento que tenemos de las medidas de los elementos arquitectónicos y su manipulación puede usarse para alterar deliberadamente la percepción de los tamaños relativos. En el blog de nuestra facultad podemos observar el remate superior sobredimensionado, más grande de lo que esperaríamos, las columnas que abarcan toda la altura, desde el piso hasta el techo, y el sistema de ventanas que es ambiguo y que unifica de a pares los niveles. Como resultado, el edificio se percibe como si tuviera 3 niveles en lugar de los 5 que sabemos que tiene. El cambio en la percepción de la escala más importante es cuando al aproximarnos a un edificio empiezan a aparecer elementos de referencia inmediata a la escala humana en cuanto a sus medidas, elementos a nuestro alcance para su uso y para su vivencia, como el equipamiento. A partir de que se ingresa a un espacio más definido, la impresión recibida depende en forma inmediata y fuerte de una relación de escala entre el espacio y nosotros mismos. Participa, junto con lo visual, el tacto, el tiempo del recorrido y las sensaciones. Podemos decir que la escala es la medida del espacio y se refuerza su percepción en el tránsito entre dos espacios contrastantes. El carácter que se le quiere dar a un espacio depende en gran parte de la manipulación de la escala. La percepción de la escala de un espacio
puede modificarse incorporando equipamiento que se acerque a nuestras medidas. En esta exposición en la facultad, los tableros y los asientos tienen una escala relacionada con nuestro cuerpo y su uso, mientras los altos banners intermedian entre esos tamaños anteriores y el gran espacio del hall. Los espacios también pueden subdividirse incorporando límites parciales y disminuyendo el tamaño relativo respecto a las personas que lo usan. La altura influye en la percepción de la escala en mucho mayor medida que el largo o el ancho. En este video del Palacio de Tribunales, la persona accede a dos espacios de idénticas dimensiones, en planta, pero la sensación de cobijo o de intimidad es totalmente distinta. En la planta baja se puede sentir que el techo está demasiado cerca y hasta es aplastante para el tamaño del espacio. Y sin embargo, en la planta alta, que tiene las mismas medidas y la misma superficie, pero con un hueco en la parte superior que lo vincula a otro espacio mucho más grande, la sensación, la percepción de la escala del espacio es totalmente distinta porque el plano superior está mucho más lejos. Justamente en referencia al tema de la sensación de cobijo, vamos a pasar a otro ejemplo. En París, el edificio del Arco de la Défense, que vemos al centro de la foto, con sus 110 metros de altura, seguramente tiene una escala adecuada en comparación con los edificios que lo rodean. Sin embargo, esa altura genera en el interior de ese gran pórtico un espacio que si estuviéramos ahí seguramente nos haría sentir pequeños y desamparados. Para mitigar esa sensación se instaló una tensoestructura a modo de gran carpa que por su forma y altura empieza a definir un nuevo espacio de transición en relación a un gran número de personas. Finalmente, bajo ese toldo, se encuentra la estructura del acceso que se vincula más cercanamente al uso y medida de las personas en pequeños grupos. Este es un ejemplo muy claro de gradaciones de escala. Como último ejemplo, muy diferente a los anteriores, vamos a ver la casa N. Esta casa consta de 3 envolventes prismáticas, igualmente blancas, con generosos huecos rectangulares perforados en todas sus caras, incluyendo la cubierta. Estos prismas se anidan uno dentro de otro, como podemos ver en este corte esquemático. Estas especies de cajas análogas, similares pero de distinto tamaño, provocan cambios permanentes en la percepción de la escala al desplazarnos por la vivienda. La casa incluye un repertorio de espacios que presentan una completa gradación de intimidades y exposiciones. Los espacios contenidos son a su vez contenedores. Los espacios interiores parece que estuvieran al aire libre, al mismo tiempo que los exteriores se despliegan dentro de envolventes arquitectónicas en un permanente juego de escalas. Y hablando de juegos, justamente, decimos que el proceso de la manipulación de la escala tiene características intensamente lúdicas que se relacionan con aspectos esenciales en los procesos de ideación. Acá vemos a la arquitecta Kazuyo Sejima, también ganadora de un Pritzker, como una especie de gigante que sostiene la maqueta del Museo de Arte de Nueva York, diseñado por su estudio. La maqueta con la que habitualmente trabajaremos
es un concentrado de situaciones en las que lidiamos de forma permanente con la escala. Nuestra propia relación física con el modelo implica vernos como gigantes y a la vez empequeñecernos mentalmente para imaginarnos dentro de sus espacios. Llegamos a la conclusión final que en la generación formal podemos elegir el tamaño de los elementos y definir sus relaciones. Mediante la manipulación de estas relaciones, podremos lograr modificar la percepción de los tamaños de las formas arquitectónicas para adecuarlas a la idea de arquitectura que estemos intentando materializar. Acá finalmente tienen listada la bibliografía y también las referencias a las que pueden acceder. Respecto a la bibliografía, un texto es el capítulo referido a la escala en el libro de Ching, Forma, Espacio y Orden, y el otro es un extracto sobre la escala del libro Dimensiones de la Arquitectura de Moore y Allen. Este último contenido también lo tienen en formato de podcast para escuchar una adaptación muy similar a la del libro. También tienen una serie de enlaces donde pueden optar por ver más información de los ejemplos que les hayan interesado, ojalá que todos. Y finalmente hay dos enlaces a videos. Uno es sobre la ciudad de Brasilia, que si bien es un video turístico y está en inglés, pero subtitulado, muestra los edificios que vimos antes en la clase y algunos más también con muy buenas imágenes. El otro video es un trabajo que realizaron estudiantes de la facultad para la electiva de cine, mostrando el blog de la facultad desde distintos puntos de vista, con miradas y con datos muy interesantes. Todos los enlaces están como comentarios de este video en YouTube y también en el aula virtual. Bueno, aquí terminó la clase, espero que les haya resultado interesante y que puedan aplicar este tema cuando tengan que hacer resoluciones formales tanto en la materia como en el área de proyecto. Nos vemos.